que los gastos de la Semana Santa eran precisamente pagados con el usufructo de esa tierra. Es decir, sí hay algunos otros elementos, otros documentos en que nos hablan precisamente que la representación, bueno, ya se realizaba desde las épocas tempranas al virreinato. Sin embargo, también es importante señalar que hay una gran diferencia. Nosotros no estamos diciendo que no exista Semana Santa o que no hubiera habido representación de Semana Santa antes de 1833 o antes de 1843, inicio de esta representación de la cual muchos de ustedes participan, ¿sí? O sea, el inicio de esta representación que este año se estará realizando, la 169, se inicia en 1833, con lo que ya conocemos, lo de la epidemia del cólera morbus, y que después, 10 años más tarde, se estaría realizando realmente ya la representación. Sin embargo, insisto, no quiere decir que antes no se hayan llevado, pero por supuesto que se llevaron, se interrumpieron, no sabemos por qué, seguramente por las prohibiciones, porque después hubo muchas prohibiciones para que se realizara, igual que los carnavales, ¿no? Entonces, se va a retomar más bien en esta época y bueno, pues producto también de esta tragedia que es la epidemia del cólera morbus, y ahí tenemos hoy en día los 169 años. El Viernes Santo, antes de 1920, en 1920 hay una fuente muy importante que nos relata a detalle la representación del Viernes Santo. Esta es una fuente de un periódico y dice: hasta hace pocos años la reconstrucción y representación del proceso del Redentor se hacía en otra forma. En lugar del niño que hoy representa a Jesús, la imagen de este comparecía ante el tribunal, recibía los azotes simulados, era coronada de espinas, se le conducía en procesión al santuario y se detenía en capillas al aire libre para figurar las tres caídas. Los papeles de Poncio Pilatos, Herodes, Caifás, etc., y los de Sayones son representados por los vecinos más ricos de la población, quienes en algunas semanas de anterioridad ensayaban el acto que ayer vimos. Esta es una fotografía también que aparece en un periódico, y esa es la última cena, ¿sí? Pero vemos que el Cristo no está representado por un personaje, sino por la imagen de San Lucas, ¿no? La imagen que se encuentra en la parroquia de San Lucas. Entonces, bueno, esta cita me parece muy interesante porque precisamente describe cómo se realizaba antes de 1920. Hay otras fuentes, insisto, pero bueno, ahí todavía tenemos que estarlas trabajando. La que sigue, por favor. El Viernes Santo de 1920, que es de la cita que yo les comento, que es una cita muy amplia y que es de las primeras que aparecen en los medios de comunicación escritos, es la que aparece en este diario y dice: Iztapalapa es por ahora la única población del Distrito Federal y acaso del Valle de México donde anualmente se efectúa el simulacro de la Pasión de Cristo. Un dato muy importante, ¿no? O sea, la única para 1920 que se está realizando en la Ciudad de México. Sentados frente a una mesa en el citado templete, Herodes, Caifás, el sumo pontífice y otros personajes, en tanto que los clarines tocaban puntos de atención y la marcha dragona, la imagen de Cristo, conducida en andas y acompañada por la de la Dolorosa y otras, fue llevada desde sus altares hasta el cancel de la parroquia, sin traspasar los umbrales, para presenciar desde ahí las escenas de la Pasión. Está hablando de la parroquia de San Lucas y también de las imágenes de bulto que todavía se encuentran ahí. Al fin Jesús, representado por un niño de 7 u 8 años de edad, revestido con una túnica morada y en cuyo pos marchaba la Virgen María, una niña de la misma edad, con largo manto, compareció ante el tribunal. Es decir, aquí tenemos ya un dato que para 1900, las primeras representaciones se hicieron entre vecinos y con imágenes. Para 1920 la fuente nos dice que se hacen los personajes de Cristo y de la Virgen con niños, los demás personajes sí son adultos. Esta es una reminiscencia seguramente de aquellas épocas, ¿no? Ustedes lo conocen, lo atravesamos también en los días
de las procesiones, de los recorridos, y que seguramente así inició precisamente esta representación. Unos cuantos vecinos llevando precisamente las imágenes en andas, y que después poco a poco fue creciendo esta representación. Este seguramente fue el origen de esta representación que, bueno, día con día ha ido ganando mayor número de población, de gente que se anexa a esta representación, por un lado. Por otro lado, la gente que asiste para verla, y finalmente los medios de comunicación, escritos, etcétera, etcétera, que asisten para reproducirla a nivel mundial. Hoy en día ya la convocatoria para los Cristos, antes se dice que se hacía por elección, únicamente en el que los representantes del concilio elegían al joven, al muchacho que iba a representar a Cristo, únicamente pues porque bueno, ya lo conocían, pero obviamente otros tiempos en que toda la vecindad se conocía, y ellos mismos elegían al joven que creían que era el más indicado para ser el personaje de Cristo, ¿no? Entonces, así le sucedió al señor Pedro Guillén en la entrevista que tuve con él hace ya un ratito. Él me comentaba que cuando él participó en el 69 y en el 70, él no existía todavía la convocatoria, sino que el señor Guerra es el que lo invita, precisamente estando por aquí, por el Jardín Cuitláhuac, quien lo invita a participar precisamente en la representación como Cristo. Hoy las cosas han cambiado obviamente, y bueno, pues ya tenemos toda una convocatoria que, como ustedes saben, pues sale a finales del año, en el mes de diciembre, en el que se colocan los carteles o los ploteos hoy en las diferentes capillas, para que todos los interesados pues, bueno, puedan tener la fecha exacta, los requerimientos, que creo que ya la gran mayoría los conoce, pero bueno. Y aquí en el caso de Jesús, pues bueno, aquí están los requerimientos, ¿no? Nativo de los 8 barrios, la edad mínima de 18 años, católico, haber realizado la primera comunión, la estatura, soltero y sin compromisos, sin tatuajes, sin perforaciones, que son 2 características o 2 elementos que se le agregaron recientemente. No adicciones, gozar de buena salud, buena condición física, y por supuesto, pues poder solventar los gastos de su vestuario. De la cita se señala ahí el lugar y el horario, lo cual a veces varía, ¿no? De acuerdo al calendario. Bien, los Cristos de Iztapalapa del siglo XXI están, bueno, pues obviamente nada más del 2001 al 2012, ¿verdad? Lo que vamos de este siglo XXI. Ya integré a David López Domínguez, que será el joven que va a representar a Cristo este año, a Gilberto Morales Pedraza, quien estuvo el año pasado, Francisco Gerardo. En fin, estos nombres que aparecen con colores distintos son quienes han repetido por 1 o 2 años, o hasta 7 y hasta 9 años. Se dice también que anteriormente se representaba por 7 años. Hoy, de hecho, bueno, José Manuel en el 2007 es el Cristo que ha repetido más, de manera más reciente. Después está Cristian, Osvaldo, Adrián, Javier Romero Pérez, Pedro Reyes Limón, Joaquín Rueda. Y ya del siglo XX, pues bueno, obviamente tenemos ahí a la gran mayoría. Gerardo Granados, quien también hizo el papel en 2 ocasiones, Obrador Mendoza, Jacobo Santillán, Mario Flores, Gerardo Granados, Francisco López, que bueno, ahí anda, Juan Manuel Martínez, Oscar García, Mario Alberto, Federico Ayala, Alberto Dirgas, Hugo Valdés, que también representó en 2 años consecutivos el papel de Jesús, Víctor Manuel Valle Martínez, que bueno, pues igual ahí está, 3 años, y que bueno, pues igual ahí está también alguna de la indumentaria, del vestuario que él utilizó en su representación en la exposición que montó el comité, ¿no? También ahí podemos ver ese vestuario. Luis Buendía, Gilberto y Carlos Rivas. Y aquí tenemos
Carlos Rivas, 3 años, Mauricio Ubaldo, 4 años, Pedro Guillén, 2 años, 1969-1970. Este año va a ser importante porque a él le toca, en ese año, que se haga el cambio. Va a ser ya tanta la gente que asiste a ver la representación que la iglesia de San Lucas, la parroquia de San Lucas, va a ser insuficiente y por eso van a tener que salir precisamente a lo que hoy conocemos como la explanada o la macroplaza, porque se necesitaba ya un escenario mucho más grande. Después tenemos a Manuel Neria, ¿verdad? Que él estuvo representando del 62 al 68 y que bueno, hay mucha gente que lo recuerda y que dice que era una de las gentes que mejor representó en su momento lo que eran los pasajes bíblicos representando a Jesús. Anselmo Avilés, ahí con un signo de interrogación, porque a mí me queda mucho la duda, que bueno, he encontrado datos que mencionan que él representó a Jesús de 1949 al 57, lo cual se me hace muchos años, pero que bueno, ahí está, con rojo y con un signo de interrogación, porque bueno, es un elemento que todavía tenemos que seguir buscando, seguir investigando. Marcos Hernández, quien representó en 3 ocasiones, Epitacio Ubaldo de 1945, hay una fuente que lo señala de 1945 de Vicente T. Mendoza, que nos da precisamente todos los nombres de los que participaron en esa representación, y el nombre que nos da del Cristo es precisamente Epitacio Ubaldo. Marcos Hernández Morales, 1944, Tomás Morales Cedillo, 1938, Florencio Cano, 1931, 1930, Lucio Hernández en el 28, y bueno, en los 20, por lo menos basándonos en esta fuente, pues son ellos, ¿no? Hay, obviamente me faltan muchos, pero bueno, son esos rostros que han quedado ahí desaparecidos y que no encontramos ahí los datos que nos puedan dar referencias de quiénes fueron los que representaron a Cristo, ni siquiera de los niños. La fuente, por ejemplo, de 1920 nada más señala que fue un niño, pero no da tampoco los nombres, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos en imágenes para ir viendo un poquito cómo era la representación, el vestuario de los Cristos y cómo va cambiando. Otra de las cosas que también es importante es que en los años 60 se menciona que el Cristo realizaba una parte de la escenificación y después se llevaba al Cristo que está en la parroquia de San Lucas y que a él era al que se le crucificaba en el cerro, ¿no? Entonces eso también está ahí en las fuentes, aunque bueno, a veces no hay muchos datos para corroborarlo, pero bueno, ahí está esa hipótesis también. En esta primera fotografía, ahí nosotros tenemos una de las imágenes quizás más antiguas. Aquí está el Cristo y pareciera efectivamente, bueno, pues que es un niño, ¿no? No tenemos más datos de ni el nombre, ni si en realidad es un niño. Aquí ya tenemos años posteriores, vemos los vestuarios, inclusive la misma tierra en estas primeras representaciones en las que por lo menos tenemos ya imágenes. Aquí tenemos otra, igual por las calles de Iztapalapa, esta que ya les hacía mención. Esta es adentro de la parroquia de San Lucas y se está realizando la última cena con los 12 apóstoles y la imagen de Cristo. Aquí otras representaciones también del Cerro de la Estrella, igualmente, y aquí también lo tenemos. Igual aquí está esta otra, y esta también es todavía parte de la iglesia de San Lucas. Esta ya es obviamente más moderna, esta ya la teníamos atrás. Aquí sí. Y bueno, estos son ya los Cristos actuales. Está aquí David, que esta fue de la toma de ayer, precisamente de la presentación ante los medios.
Gilberto Morales en el domingo de Ramos. Y también aquí nosotros vamos viendo, ¿no?, cómo el vestuario va también cambiando, que esto también es una parte que, bueno, ojalá y ahí podamos hacer más adelante un estudio sobre la vestimenta, si no de todos los personajes, que sería lo ideal, pero que es inmenso, bueno, por lo menos sí de algunos, ¿no?, de alguna manera que haya ahí un estudio sobre estos vestuarios que, insisto, todos son hermosos y todos son diferentes, ¿no?, empezando desde las telas y, bueno, ahí, no sé, quizás el gusto de cada uno. Diego Villagrán en el martes de Bienaventuranzas, Emanuel en el 2009, esto en el jueves Santo. ¿Ya que sigue? Emanuel 2007 y 2008, que es de los últimos que ha hecho doble representación. Aquí está, domingo de Ramos y creo que jueves. Aquí está Cristian, también igual el domingo de Ramos. Joaquín Rueda, que no quise dejar de ponerlo. Gerardo Granados, que tampoco quise dejar de ponerlos. Ya desgraciadamente ya no me dio tiempo de hacer una presentación más amplia, que me hubiera gustado, pero bueno, sí es un poco complicado y hemos andado corriendo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Pedro Guillén en 1970 y acá lo tenemos en 1969. E insisto, o sea, cada detalle, la peluca, la barba, el vestuario, la cruz, el lazo, ¿no?, con el que se le lleva agarrado, la misma indumentaria, etcétera. O sea, todo esto merece un estudio por separado, ¿no?, porque vean, todo es diferente. Encontramos en las primeras representaciones, y bueno, ya no primeras representaciones, estamos hablando del 70, o sea, la gran diferencia que nosotros podemos notar hoy en estas representaciones, en el maquillaje que llevan, ¿no?, en las pelucas hoy más estilizadas, etcétera. La que sigue. Y bueno, los rostros de Cristo. Estas son dos fotografías que quise integrar, que no son ya propiamente de Semana Santa, pero bueno, yo digo que Semana Santa termina de alguna manera el 3 de mayo, cuando los Cristos y cuando muchos de los nazarenos retornan al Cerro de la Estrella, a la misa que se da precisamente bajo la sombra de estas cruces. En esta ocasión, esta fue de 2010, en la que, bueno, tenemos aquí al señor Juárez, que es quien realiza las cruces ya desde hace alrededor de 40 años de los Cristos. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad?, a Cristian, a Emanuel, a Joaquín, a Gilberto, bueno, a Gerardo, también está por. Y por acá, bueno, aquí veo a Juan Pablo, me parece, ahí varios, que bueno, Miguel, obviamente, ahí están. Y los rostros de Cristo, bueno, yo acuñé, digamos, este término, porque es precisamente, ¿no?, los rostros, una de las cosas que la gente más sigue precisamente en esta representación, es precisamente el rostro de quien está representando a Cristo, y que bueno, en la gran mayoría de las ocasiones pues logra precisamente transmitir ese mensaje de paz, de calma, de sufrimiento también. Y pues bueno, esto es lo que yo les traje hoy para dar paso, pues bueno, ya a las siguientes participaciones.